Bienvenidos sean todos y todas en su programa Salud y Mujer, su amigo el doctor Claude Alain Père Servier. Aquí estamos en Lucerito el Mediodía Online. Vamos a hablar de embarazo. Qué raro que un ginecólogo hable de embarazo. Vamos a hablar de lo que es en el embarazo de alto riesgo. Muchas pacientes acuden a consulta y se preocupan porque piensan o les han comentado que su embarazo es de muy mal pronóstico, es un embarazo de alto riesgo. Definitivamente, las más de las veces y afortunadamente no es así. Hablemos pues de lo que es la detección de embarazos de riesgo elevado o el embarazo de alto riesgo. Y si me permiten, vamos a ir pasando algunas diapositivas para recordar que desde la más antigua época de la humanidad teníamos muchos misterios, muchos conceptos, mitos, tabús y dudas. Cómo se embarazaba la mujer, si eran efectos de los astros, si algún soplo divino, etcétera, etcétera. Obviamente el tiempo ha transcurrido y podemos hablar hoy en día de muchas realidades, de muchos hechos científicos. Claro está que tenemos que definir, como en todo, ¿qué es el embarazo de alto riesgo? Para nosotros, egresados del Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México, hay una definición que es muy concreta. El embarazo de riesgo elevado es aquel embarazo que tiene una probabilidad grave o muy importante de sufrir un daño, una lesión o inclusive la muerte del feto, de la madre o del neonato. Y ello a consecuencia del estado reproductivo. Entonces hablemos pues de lo que es en sí el riesgo perinatal. Podemos considerarlo englobando un riesgo pregestacional, todos aquellos elementos que acontecen antes de que esta mujer se embarace. Se le va agregando el riesgo propio a cada embarazo y asimismo un riesgo adicional que es durante el nacimiento, conocido como riesgo transparto. Y por último, por si hiciere falta, el riesgo propio del neonato, del recién nacido. Entonces, todo ello lo vamos sumando y hablamos en su conjunto de un riesgo perinatal alrededor del nacimiento. Y bueno, es importante recordar que siempre hemos de tomar en cuenta una serie de antecedentes obstétricos o bien perinatales que sean adversos. Asimismo, la existencia de ciertas circunstancias de patología preexistente a este embarazo en particular. Y también alguna complicación inesperada que se presente durante el embarazo que estemos atendiendo. Sigamos pues y hablemos de un riesgo pregestacional. En ello es importante recordar que existen características biológicas y propias a cada mujer. Por ejemplo, aquella mujer que esté pasada de peso o que esté muy baja de peso, aquella mujer de talla baja, aquella mujer que cuente con algunos antecedentes perinatales previos, que haya tenido problemas, complicaciones en embarazos anteriores. Existe también la posibilidad de que esta mujer presente alguna enfermedad preexistente, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, problemas con su tiroides, que funcione de más o de menos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, lupus, un sinfín de patologías. La gama es tan amplia. También hay que tomar en consideración los factores llamados hoy psicosociales. No es lo mismo que aquella mujer esté embarazada y esté felizmente disfrutando de un entorno agradable, donde es bien acogida, es protegida, tenga su entorno familiar propio, ¿sí? Que esté realmente deseando este embarazo y que se haya preparado emocional, nutricional, físicamente para ello, si la comparamos con una mujer que se encuentra sola o una jovencita adolescente
entendemos que va a ser una situación muy distinta entre una y otra paciente. Sigamos y hablemos también de lo que puede ser cómo utilizar un mecanismo para la detección pregestacional de los factores de riesgo. Pues hagamos, como en toda paciente, una evaluación inicial mediante su historia clínica. Aquella paciente que no tenga riesgo, no tenga antecedentes que nos inclinen, nos orienten a pensar hacia ello, pues podrá embarazarse en verdad sin problema alguno. Aquellas pacientes, y es una historia mucho distinta, que presenten riesgo, tenemos que precisar si es una causa conocida o si esta es desconocida. Si es una causa conocida, haremos una buena y muy específica evaluación de esta causa en particular y veremos si se puede corregir. Si corregimos efectivamente esta situación previa, se reevalúa el riesgo de esta paciente y si el riesgo ya se vuelve bajo, entonces procedamos con un embarazo y sin mayores problemas. Pero bien sea que no hayamos podido corregir la causa, y entonces nos enfrentamos a que persiste un riesgo alto. Y en ocasiones puede ser recomendable inclusive desaconsejar el embarazo o recomendar la anticoncepción. Por ejemplo, alguna paciente que tenga un trasplante, no se diga el trasplante renal, que es cada vez más común, que sea portadora de una prótesis mecánica o biológica a nivel cardíaco, etcétera. Situaciones muy, muy específicas, pero que hoy por hoy estamos viendo que sí se están presentando con cierta frecuencia. No es lo mismo. Y obviamente que debemos de recordar, en un breve momento seguiremos con esto, hablando de lo que son propiamente las ventajas de un buen control prenatal. Consideremos que esto va a ser la llave maestra que nos permita modular, que nos permita interactuar con nuestra paciente y reducir eventualmente un riesgo elevado. ¿Cuáles serán los elementos fundamentales del control prenatal? Realizar una buena, una muy cuidadosa, meticulosa historia clínica de cada paciente, solicitar exámenes de laboratorio como los que se ven aquí enlistados, donde hablemos de una biometría hemática para precisar si existe o no anemia, que es frecuente en nuestro país por múltiples razones, determinar su tipo de sangre, su grupo y factor Rhesus, realizar una valoración de examen general de orina y también la determinación de la glucosa, así como la prueba para antecedentes de sífilis, VDRL, o inclusive la presencia de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana, HIV. También yo les recomiendo que en algunos casos, cuando exista una historia familiar de diabetes mellitus, o bien aquella paciente haya tenido un hijo macrosómico de 4 kilos o más, o haya tenido algunas alteraciones en embarazos previos, haya tenido realmente un incremento de peso muy notorio, les sugiero que hagamos un estudio adicional que se llama hemoglobina glucosilada, en la cual tratamos de determinar con una sola muestra la glucosa en el momento del estudio y el valor 8 semanas previo al mismo. No se vayan porque seguiremos en un breve instante con más información. Con ustedes su amigo Claude Perserier. Nos vemos pronto. No se vayan, regresemos con ustedes.
Nuevamente con ustedes en su programa Salud y Mujer. Estamos hablando de factores de riesgo para un embarazo de alto riesgo. Y estamos entonces con los últimos puntos referentes al control prenatal, a los exámenes de laboratorio que tenemos que pedir. Y quisiéramos agregar a los exámenes ya mencionados, que son en realidad los más comunes, los más solicitados, sugiero realmente que se haga un urocultivo, un examen para determinar si existe o no alguna infección a nivel de las vías urinarias bajas. Muchas veces existe sin que haya un síntoma, y esto sería bacteriuria asintomática que requiere un tratamiento muy específico. Realizar un exudado vaginal y determinar el grado de acidez de la vagina. También esto es importante que lo podamos realizar junto con una toma de Papá Nicolau, una toma de citología exfoliativa con tinción de Papá Nicolau, para determinar si existiere o no alguna infección. En su conjunto, esta información nos permite precisarla y dar un tratamiento perfectamente adecuado. Recordemos que realizar un Papá Nicolau a una mujer embarazada, si se hace con el debido cuidado y la gentileza que se recomienda siempre, no causa problema, no predispone a riesgo alguno para esta criatura o su embarazo. Bien, sigamos entonces. Y tenemos que hablar de cuáles serían los mecanismos para una detección de estos factores de riesgo obstétrico elevado. Insisto, la clave, el punto central va a ser siempre basarnos en nuestra historia clínica, que mientras más cuidadosa, mientras más meticulosa, detallada y dedicándole el tiempo adecuado al análisis y permitir ese intercambio de preguntas y respuestas con nuestros pacientes, podamos captar fácilmente antecedentes que nos van a estar prendiendo un foquito amarillo o inclusive rojo y nos obligan, por lo tanto, a precisar indicaciones de alarma. Una serie de elementos que nos orientan a la paciente y a nosotros como médicos sobre cuáles serían los puntos que esta paciente pudiese presentar, que difícilmente tenemos que dejar por alto. Tenemos que atender cada detalle. La atención oportuna a estos problemas es en realidad la clave central para una adecuada y oportuna resolución o prevención de un problema. Cuando se llegan a presentar datos de amenaza de parto prematuro, es un capítulo muy importante que en su momento tenemos que tocar porque es un tema que en América Latina, en otros muchos países y en México también sigue siendo de actualidad. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de toda la tecnología con T mayúscula que existe, la incidencia de parto prematuro prácticamente no se ha disminuido en los últimos 25 años. También la atención adecuada durante el nacimiento es crucial para reducir el riesgo transparto y el riesgo neonatal inmediato. Sigamos, pues, amigos, porque definitivamente se habla mucho del tema de los medicamentos. ¿Qué medicamentos tomar? Porque sí, porque no. Yo creo que mientras menos medicamentos se tomen en el embarazo, sobre todo en su primer trimestre, menos problemas pudiesen presentarse. Recordemos que su médico, con toda certeza, les va a indicar los medicamentos que usted y su bebé necesitan. Jamás pecaríamos indicándole alguna sustancia, algún fármaco que pudiese dañar a su bebé. Cuando existe la duda, por favor, pregunten a su médico. No se vale quedar con dudas. No se vale accesar a la información mediante terceros que de manera bien intencionada nos pueden dar información distorsionada, errónea y a veces totalmente equivocada, que nos puede inducir en errores y cometer tonterías. ¿Cuáles son, pues, los medicamentos? El ácido fólico, de muchos años para atrás, ha sido uno de los elementos cardinales, así como la vitamina C, el hierro, el calcio, las multivitaminas y algunos otros elementos, sobre todo minerales, que deben ser utilizados durante el embarazo. El ácido fólico es un tema central.
Se recomienda su uso, e insisto yo, a altas dosis, desde por lo menos 3 meses antes de la concepción. No dije embarazo clínicamente, dije concepción. ¿Qué significa esto? En mi humilde entender, si una mujer acude con ustedes expresando su deseo de un embarazo, en este momento indiquemos ácido fólico. Y mientras más tiempo pase tomándolo, mejor nos va, sobre todo al bebé. No es por demás insistir que también el compañero, la pareja de esta mujer, debería de tomar ácido fólico. También tiene ventajas a nivel espermático. Entonces, a toda mujer embarazada, por lo menos 3 meses antes y los primeros 3 meses del embarazo, el primer trimestre, es fundamental para su bebé que reciba ácido fólico en una dosis, en un aporte perfectamente adecuado. El calcio es necesario, las multivitaminas son necesarias. Hoy en día hemos agregado muchos suplementos que contengan ácidos grasos omega 3 y omega 6. Son muy bienvenidos, sus ventajas son absolutamente probadas. No tengan miedo a usar los medicamentos que su médico le indique. Por favor, no acudan al consejero, al amigo, al vecino, al de enfrente, al de atrás, porque a lo mejor les puede indicar algo que no sea lo más recomendable para usted. Recuérdense que el ejercicio de la medicina debe ser individualizado. A cada paciente un requerimiento especial. No debemos de generalizar. Sigamos. Es el momento ideal también, cuando estamos ejerciendo un control prenatal, cuando la paciente está en el consultorio, cuando se establece ese vínculo tan estrecho entre ustedes y nosotros, entre ustedes pacientes, amigas y nosotros sus médicos, es el momento para iniciar una buena promoción, una buena información. ¿Acerca de qué? Los puntos centrales. La lactancia materna y de preferencia que ésta sea exclusiva. Es triste cuando nos enteramos que en México, por ejemplo, la lactancia materna ha ido en disminución. Un informe muy reciente la semana pasada nos decía que en México ahorita está alrededor del 12% de mujeres las que realmente están lactando. Esto es, en mi opinión, catastrófico. Recordarán un programa anterior donde pensábamos que había un vínculo, una relación probable causa-efecto entre lactancia materna y disminución del riesgo de cáncer de mama. Imagínense ahora, si baja la lactancia materna, es probable que sigamos teniendo más casos de cáncer de mama. Se los dejo para un análisis y una reflexión adecuados. Es el momento también para insistir en todas las medidas sobre el autocuidado de la salud. Yo, mujer embarazada, soy mujer y estoy embarazada. Requiero los cuidados como mujer y requiero los cuidados propios al embarazo. Es muy, muy importante. En este momento, confiesen sus dudas, no tengan cuidado, no tengan reparo. Acuérdense que de este lado del escritorio somos sus amigos. Somos su apoyo, somos sus confidentes muchas veces. Si hay dudas, es nuestra obligación resolverlas. Claro, en la medida de nuestros conocimientos. Por favor, no es un tabú, pero sí es el momento de hablar también de planificación familiar. Hoy por hoy las mujeres tienden, afortunada y justamente, a espaciar sus embarazos. Ya no queremos ver mujeres con 10, 12, 15 o más hijos. No queremos ver mujeres que están abnegadamente sufriendo toda una vida en un marco, en un cajón, donde ya su libertad, su autoestima se ven privadas, se ven alteradas. El derecho de cada quien de reproducirse es innegable y no es el punto de controversia, pero sí, sobre todo las mujeres jóvenes que tienen acceso a mejor y más amplia y más verdadera información, es el momento de platicar. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos amamantando a nuestro hijo? ¿Qué vamos a hacer después? ¿En qué momento restablecer nuestra vida sexual? Etcétera. ¿Con qué me quiero cuidar? Si lo quiero hacer. Y el médico es el momento en que él puede informarnos. Es el momento donde esa comunicación tan especial se tiene que estrechar. Y no hay tabú alguno. Por favor,
Las dudas que tengan, insisto, deben ser contestadas en todo momento. No hay tema que sea intocable para nosotros como médicos. Bien, es evidente, y ustedes lo saben perfectamente, porque ha sido tema de muchas pláticas, esto no es novedoso, que hay sustancias, hay situaciones que son totalmente prohibitivas para una mujer embarazada. No debe fumar, ni permitir que alguien fume a su alrededor. No debe tomar. El síndrome de feto alcohólico es una situación catastrófica en la cual no hemos podido establecer una relación de cantidad con probabilidad del efecto. Lamentablemente, en aquellas mujeres que han tomado en ocasiones poco alcohol, desarrollan un feto con ese síndrome, con todo lo que ello implique. Algunas otras mujeres posiblemente hayan tomado una cantidad mayor de alcohol sin problema alguno. Bueno, la moneda está en el aire y creo que nadie hoy por hoy con esta información estará dispuesto a correr ese riesgo. La dieta del mexicano no es la mejor. Hay una abundancia de carbohidratos y carbohidratos simples mezclados con grasas. Es una bomba de tiempo, lo hemos platicado y seguramente en los programas de nutrición también lo han recordado. Entonces, una dieta equilibrada, sana, perfectamente adecuada, es lo ideal, aunado a los suplementos propios de una mujer embarazada. ¿Sí? Y con toda la tranquilidad del mundo, vuelvo a repetir, si ustedes reducen los factores de riesgo, eliminan conductas de riesgo, eliminan alimentos que no les sirven más que para provocar problemas, pues vamos a empezar a responder de manera más favorable. Sigamos en un breve momento, ¿sí? Porque hay mucho más de qué hablar, ¿sí? Existen factores obstétricos de riesgo, ¿sí? Y esto va a ser nuestro tema ahorita que regresemos de corte, porque hay mucho de qué hablar. Y aquí estamos para servirle a su amigo el doctor Claude Pérez Sergué en su programa Salud y Mujer en Lucero del Mediodía Online. Regresamos en un breve instante. No se vayan, amigos. Gracias. Regresamos con este.
¿Qué tal? Nuevamente aquí con ustedes, su amigo el doctor Claude Persallé. Estamos hablando pues de factores de riesgo. Y a ver, ahorita tenemos que precisar cuáles podrían ser. Hablando propiamente de factores obstétricos de riesgo. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Insisto, la catastrófica noticia del antecedente de muerte perinatal, sobre todo cuando han sido 2 o más eventos. Esa tragedia es el peor evento que pudiera tener una mujer y por lo tanto es el punto central para nosotros. En caso que haya tenido operaciones cesáreas, 2 o más, ello incrementa su riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que después de 2 cesáreas es prácticamente imposible ofrecer otra opción para el nacimiento más que una tercera cesárea, una cesárea iterativa, excepto raras consideraciones que en realidad no se aplican al común de los pacientes. Cuando haya existido amenaza de aborto en el embarazo actual o bien en embarazos previos, esto es un foco amarillo prendido que nos obliga a tener mucho más cuidado en la posibilidad de que ello se pudiese repetir. Claro, cuando hablemos de embarazo ectópico, un embarazo extrauterino, demostrado y resuelto, ya que en ocasiones se habla de embarazos ectópicos que nunca lo han sido. Y esto, bueno, es una consideración fuera de programa, pero que hemos vivido en la familia recientemente. Cuando ese antecedente existe de abortos, 2 o más embarazos. Cuando hablamos de 3 o más, ya se considera como un aborto repetido y ello implica estudios muy específicos de esta paciente. El capítulo del aborto inducido, o sea, abortos provocados, que en algunas situaciones, en algunos lugares del país se están llevando a cabo, también se va a asociar con factores obstétricos definitivamente de riesgo elevado en embarazos ya posteriores. El embarazo molar también, en el cual no se forma adecuadamente las estructuras que van a permitir un desarrollo de un feto adecuadamente normal. La existencia de diabetes mellitus gestacional, previa o actual, incrementa el riesgo obstétrico. No se diga si existe un estado hipertensivo inducido por el embarazo. Preeclampsia, eclampsia. Capítulo que a todos atemoriza. Y sigamos pues, porque hay mucho. Existen también factores ginecológicos de riesgo.
Y no se extrañen si vemos con más frecuencia infecciones. El gran capítulo de las infecciones, llámese cérvico-vaginitis, que alteren el área vaginal, el cuello y la vagina, las infecciones de transmisión sexual, que no se crean, son demasiado frecuentes y nos orientan a que tenemos la exigencia de un más meticuloso cuidado en la exploración adecuada previa desde la primera consulta prenatal. La coexistencia de miomatosis uterina, la presencia de miomas y embarazo generalmente nos va a complicar de manera muy seria nuestro embarazo. Puede competir el o los miomas con el desarrollo adecuado del fetal, puede dar degeneración roja, puede tener un sinfín de complicaciones, puede no permitir el descenso de la cabeza fetal, etcétera, etcétera. La existencia de tumores ováricos, especialmente quistes grandes, puede también causar obstrucciones para el nacimiento vaginal normal. El antecedente, de una cirugía uterina previa, generalmente para resolver una malformación uterina o para corregir, extirpar miomas, una miomectomía, también debilita el útero y nos pudiese dar un factor de riesgo adicional. Alteraciones propias, congénitas generalmente, del istmo, ¿sí?, del orificio cervical interno, o bien por legrados repetidos, también debilita ese cuello y permite que en ocasiones no retenga adecuadamente el bebé. Y no se diga si esta paciente ha tenido o sigue padeciendo cáncer cervicouterino o cáncer de mama. Entendemos perfectamente lo que ello conlleve de riesgo para la vida de la mujer y de su hijo. Cuando hablemos de factores de riesgo no ginecológicos y no obstétricos, viene una gran gama de posibilidades, desde simples infecciones virales, aunado a infecciones nuevamente de vías urinarias. En lo personal, en la práctica de más de 30 años, hemos visto que detectando de manera muy temprana infecciones cérvico-vaginales e infecciones de las vías urinarias, podemos reducir de manera muy, muy significativa los riesgos de aborto, los riesgos de amenaza de parto prematuro, los riesgos de ruptura prematura de las membranas y todo lo que ello conlleve de riesgo perinatal. Entonces, insisto, con un simple examen, un simple cultivo, un exudado cérvico-vaginal y un urocultivo, podemos ayudar a esta paciente reduciendo de manera muy, muy importante su riesgo perinatal. Y es una acción muy fácil con un costo realmente ínfimo, ínfimo. Pacientes que padezcan de problemas renales, de enfermedades de los riñones, insuficiencia renal crónica, que estén presentando hipertensión previa al embarazo o detectada antes de las primeras 20 semanas de la gestación, aquellas pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente o tipo 2, aquellas que tengan problemas respiratorios importantes, problemas cardíacos, sean congénitos o adquiridos, generalmente fiebre reumática aquí en este país. La colitis que es tan común y cada vez más frecuente en nuestro entorno con esta vida tan acelerada, diríamos, la colitis es un factor de riesgo y es común, no hay que hacerla a un lado. La toxoplasmosis, una infestación por un parásito, el Toxoplasma gondii, que las mascotas como los gatos y en ocasiones los perros pueden presentar en sus deyecciones, en sus heces, afectan a la mujer embarazada, pueden provocar muerte perinatal temprana o malformaciones múltiples y una catástrofe para el evento reproductivo. Alteraciones de la función tiroidea, sea hipotiroidismo cuando la glándula funciona menos o hipertiroidismo, la funciona de más, también son un problema que debe ser perfectamente atendido. Recordemos que la placenta presenta también una serie de sustancias que libera, entre ellos hormonas tiroideas. Esas pacientes requerirán
cada trimestre una evaluación y ajustes en la dosis de sus fármacos. La insuficiencia venosa periférica, sobre todo las varices, que son comunes lamentablemente por nuestra actividad o falta de, también pueden provocar alteraciones graves, puesto que durante el embarazo existe un estado llamado de hipercoagulabilidad, una tendencia a que la sangre coagule de más y favorezca la presencia de inflamaciones, flebitis o tromboflebitis, que entendemos sus consecuencias. Crisis convulsivas, que requieren tratamientos muy especiales, la presencia de lupus, asociado a eventos sumamente graves durante el evento reproductivo, se asocia con una muerte materna en número grande de porcentaje grande de casos. La inmunización, en la cual existe una incompatibilidad al grupo, o bien peor al RH, el factor Rhesus, aquella madre que es RH negativa y el papá es RH positivo, y se formen anticuerpos que atraviesen a través de la placenta y vayan atacando tanto al bebé como a la mamá. Y aquellos pacientes que han sido trasplantados, sobre todo de riñón. Con todo ello, podemos hablar de factores de riesgo elevado y lo podríamos diferenciar en dos grandes etapas. En el embarazo temprano, digamos las primeras 20 semanas y después las siguientes 20 semanas. No se vayan, recordamos ya, regresamos en un muy breve momento para seguir hablando de factores de riesgo elevado y lo que tenemos que hacer. Con ustedes, su amigo Claude Pérez Ayé. Gracias. Hola nuevamente con ustedes, el doctor Pérez Ayé. Estábamos hablando entonces de los factores de riesgo elevado en el embarazo temprano, la primera mitad de la gestación. Ya habíamos platicado de tabaquismo, habíamos platicado de alcoholismo, platicamos de las amenazas de aborto, de la anemia cuando esta es sobre todo grave, menos de 9 gramos de hemoglobina, la presencia de infecciones de vías urinarias y también las infecciones nuevamente cérvico-vaginales, la inmunización al factor Rhesus, factor RH, o bien cuando estemos detectando que el crecimiento no es acorde a lo esperado. En este caso, hacemos una valoración con ultrasonido, lo cual se hace de hecho en cada consulta prenatal, mediante ultrasonido transvaginal en el primer trimestre, y agregamos el Power Doppler y hacemos ultrasonidos 3D en tercera dimensión o cuarta dimensión, según los casos, para finalmente integrar realmente un diagnóstico prenatal. Cuando detectemos factores de riesgo elevado, pero ya en el embarazo tardío, en la segunda mitad, ¿cuáles serían estos? La presencia de embarazos múltiple. No se diga, con técnica de reproducción asistida, que se estén obteniendo ahorita embarazos con alto orden fetal, 3, 4 o más fetos, con lo que ello implique a su vez. El retardo
o la restricción del crecimiento intrauterino, que hayamos detectado tempranamente que la criatura no va creciendo conforme a las tablas esperadas, a los momentos acordes. Nuevamente, la anemia está dando problemas, la infección en vías urinarias. Se agrega muchas veces la ruptura prematura de membrana, la amenaza de parto pretérmino, que es todo un enorme capítulo, tema seguramente de un programa posterior. Cuando estemos detectando incrementos en la presión arterial y que ésta no existiera antes de la semana 20, ya empezamos a hablar de hipertensión inducida por el embarazo. Se puede estar manifestando o evidenciando la diabetes mellitus gestacional, aunado a alteraciones en la cantidad de líquido amniótico, demasiado o excesivo líquido amniótico, polihidramios, o al contrario, que éste sea en poca cantidad, oligoamnios. Y todo esto representa o refleja ciertas patologías. La presencia de placenta previa, cuando la placenta se vaya asociando y se vaya instalando por encima o cercano al orificio cervical interno, y ello nos pueda dar eventos hemorrágicos, sangrado durante el embarazo. O cuando esta placenta, por alguna circunstancia, se desprenda, se presenta entonces sangrado aunado a contracciones. En ocasiones, la tragedia de la muerte fetal, el óbito fetal. Se pueden suceder embarazos prolongados, más allá de la semana 42 de gestación, y ello también tiene toda una serie de complicaciones asociadas. La presentación pélvica, en lo cual la criatura viene no de cabeza, sino de pompa, y la situación transversa, en la cual la criatura está atravesada. Todo ello, se entiende, representa un riesgo adicional para este embarazo. Y bueno, sabemos entonces que existen todos estos elementos. Y hagamos, por lo tanto, un pronóstico perinatal. Desde que estemos pensando en el embarazo, desde que se instale la concepción, se está evidenciando que hay que tener un extremo cuidado. Este riesgo, este pronóstico perinatal, se va modulando con la evolución propia de cada embarazo, y el reloj no se marca igual para todos. La resolución del embarazo, sea por vía vaginal, una autopsia, el nacimiento natural, lo esperado para toda gestación, o en cada vez mayor número, por circunstancias diversas hoy en día, por vía abdominal, la operación cesárea. Y claro, de todo ello se deriva también la evolución en el periodo neonatal. Y si vamos sumando todos estos elementos, nos da el pronóstico perinatal. ¿Qué tan bien le va a este bebé? ¿O qué tan bien esperamos que le va a ir a este bebé? Sigamos pues. Y volvamos un poquito atrás, hablando de riesgo pregestacional. Todo lo que existiera antes de que esta pareja considere siquiera embarazarse, ello ya está marcando si existe o no, en mayor o menor cuantía, la posibilidad de algunos eventos adversos, conocido, insisto, como riesgo pregestacional. Se arriesga mucho en ocasiones y se le agrega el riesgo propio a la gestación. ¿Cómo transcurrieron estos 9 meses de gestación, estas 40 semanas? Se le puede ir asociando el riesgo transparto, cómo se está llevando a cabo el nacimiento, qué se está presentando durante este nacimiento. Y por último, el riesgo neonatal. ¿Qué tal está ese bebé? ¿Nació bien? ¿Respiró, lloró de inmediato? ¿Tuvo iniciadas algunas maniobras de reanimación? ¿Estuvo en buenas manos? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Etcétera. Todo esto finalmente va a marcar el devenir de este nuevo ser. Si todo fue bien, con bajo riesgo, tendremos una criatura perfectamente normal que tendrá una evolución biológica esperada. Y si no, tendremos posiblemente algunas secuelas. Por lo tanto, no es prudente jugar con fuego. Definitivamente. Sabemos que la complejidad
que reviste el evento grávido puerperal, que reviste desde la concepción humana hasta que nazca esta nueva vida y cómo se vaya formando y desarrollando. Ello, insisto, es de sumo cuidado. Tenemos la obligación como médicos de educar para prevenir problemas. Tenemos también, mediante el cuidadoso control prenatal, la posibilidad de detectar oportunamente situaciones de riesgo y reducirlas, muchas veces, e inclusive eliminarlas. Tenemos que ser conscientes que en medicina mucho del manejo ya es multidisciplinario. No somos todólogos que todo sabemos o que todo pretendemos saber, sino es prudente apoyarnos con un cardiólogo, internistas, etcétera, etcétera, según la circunstancia de cada paciente. Por lo tanto, podemos echar mano de todos los recursos de los cuales disponemos, de toda la tecnología que hoy en día es muy valiosa y muy certera. Y claro, cuando algo esté realmente fuera de nuestras manos, una oportuna referencia a un centro muy especializado para ciertas pacientes es lo más recomendable si queremos optimizar el resultado perinatal. Y estoy seguro que nadie me lo va a permitir. No hagamos monerías. A veces somos muy simpáticos, a veces hablamos mucho o menos o lo que fuere. No hagamos monerías, porque la vida humana no es un albur, es un compromiso. Es un compromiso que hemos jurado hace muchísimos años, el juramento de Hipócrates, y que conlleva implícita, tácita y absolutamente el compromiso de favorecer la mejor atención posible para ustedes y sus hijos. Claro está que cuando hacemos monerías puede no salir de manera tan ideal. ¿Por qué no sentarnos y reflexionar entonces? ¿Por qué no pensar que no estamos solos, que estamos perfectamente rodeados de un gran equipo de salud que en todo momento está para apoyarlas y que lo que buscamos es realmente que ustedes puedan decir, caray, el día 30 de abril les deseo de corazón a ustedes y a sus hijos un muy feliz Día del Niño, porque han sabido disfrutar una relación médico-paciente y realmente lo están cumpliendo, lo están viviendo cada vez que vean a sus hijos, que felizmente los rodean de amor, de cariño y de cuidados. Les deseo con el corazón nuevamente, su amigo el Dr. Claude Pérez Sarrié, que se la pasen siempre pendiente de nuestro programa Salud y Mujer, porque estamos para resolver dudas, estamos para platicar con ustedes. El próximo programa ya se imaginan el tema, 10 de mayo, Día de las Madres, y las madres son todas ustedes, no solamente un día, son todos los días del año y es toda la vida. Que Dios las bendiga, muchísimas gracias, nos veremos pronto la próxima semana en su programa Salud y Mujer. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.